Buenas noches a todos, bienvenidos a la sesión habitual, la Logia Blavatsky. Continuamos con el estudio del libro La clave de la teosofía. Vamos por el capítulo 13, conceptos erróneos acerca de la sociedad teosófica. En el subtítulo, ¿es la sociedad teosófica un negocio para hacer dinero? Gracias. Adelante, Enrique. Gracias, Caro. Como siempre, les doy a todos una fraternal bienvenida. Vamos a continuar con el estudio de la clave de la teosofía. Hoy, particularmente, voy a tratar de terminar lo que falta respecto de esta parte del capítulo eh, y solamente daré algunos pormenores acerca de de las opiniones de algunas personas, bueno, entre ellos el maestro M, da un punto de vista con respecto al trabajo de la señora Blavatsky en una carta que le envía al señor Sinet, y hay otra opinión de otra persona que después de que murió la señora Blavatsky, esta persona opina de ella. Fundamentalmente, no tiene mayor, digamos, profundidad lo que veremos ahora. Sin embargo, es importante porque habrá que resaltar, como lo hemos estado haciendo, la figura de la señora Blavatsky. Así que sin más, vamos a continuar. Pero, ¿por qué no habían de hacer ambas, ella y el coronel Olcott, lo que otros hacen, especialmente muchos teósofos? Esto es, seguir su profesión respectiva y dedicar el tiempo que les sobra a la labor de la sociedad. Y la respuesta es, porque sirviendo a dos amos, el trabajo profesional a la obra filantrópica se hubiera resentido. Todo teósofo verdadero está moralmente obligado a sacrificar lo personal a lo impersonal, su bien o provecho presente al beneficio futuro de los demás. Si no dan el ejemplo los fundadores, ¿quién lo dará? Y efectivamente, eh, en el caso de particular de ellos dos, o de quienes estaban más comprometidos, que fueron los fundadores, eh, ellos, desde luego, que tenían una misión, pero no una misión cualquiera. Particularmente la señora Blavatsky, que es la cabeza de este movimiento. Es un movimiento espiritual que requiere de todo el tiempo, de toda la energía, de toda la atención, de todo el esfuerzo, de todo lo que ustedes puedan imaginarse para poder atender en aquel momento. Y si hoy fuera ese momento, igualmente el compromiso de la señora Blavatsky sería el mismo exactamente, porque no se trata de su persona, ni de sus amigos, ni de los estudiantes de teosofía. Se trata de un asunto que tiene que ver con la humanidad entera. Entonces, en ese sentido, no puede, no podía la señora Blavatsky y el coronel Olcott estar dedicados a sus respectivas actividades personales y cuando tuvieran tiempo, dedicarle espacio para atender los asuntos de la sociedad teosófica. Es un trabajo descomunal, gigantesco, el que tuvieron que hacer, porque además no era, como ya hemos dicho, un trabajo que tuviera un camino allanado, un trabajo totalmente escabroso, totalmente lleno de obstáculos, lleno de calumnias, lleno de, de eh, digamos, ataques no solamente físicos o morales, sino ataques psíquicos por todos lados. Por supuesto, como escucharemos, como les compartiré, desde luego que la señora Blavatsky particularmente tenía una cierta protección porque era necesaria, no porque fuera la preferida, la favorita de los maestros, sino porque ante tal empresa, ante tal trabajo de tal magnitud, pues era necesario que hubiera algo que a la señora Blavatsky le ayudara
a seguir avante en todo este trabajo. He de decir también que aquel teósofo o aquel estudiante de teosofía que decide verdaderamente dedicarse con todo al estudio y al servicio de la humanidad a través de la sociedad teosófica, debe olvidarse de los asuntos, de sus asuntos personales. Por supuesto que tendrá que atender los asuntos de su salud y algunos asuntos familiares todavía, pero eso solamente es para aquellos que ya están en vías de obtener una iniciación, que son aspirantes al sendero de la sabiduría. Entonces, esto es muy importante que lo tomemos en cuenta porque eh, podemos confundirnos. Eh, si verdaderamente queremos nosotros entender el trabajo que tenemos por delante, debemos poner atención en esto que acabo de leer y lo que estoy comentando, porque no todos estamos preparados todavía. La inmensa mayoría no estamos preparados. Estamos haciendo un esfuerzo personal cada quien para poder ir pues avanzando, ir sorteando los obstáculos de nuestras circunstancias cotidianas y a la vez estudiar, como lo hacemos la inmensa mayoría de nosotros. Pero llegará el momento en que vamos a tener que dejar todo por seguir este sendero lleno de sacrificios personales, por supuesto. Entonces, esto es ofrendar la vida prácticamente por el bien de la humanidad, como dice. En, quizá no para este momento, pero para el futuro. Todos nosotros estamos contribuyendo, como lo hacen los científicos también, como lo hacen los religiosos, a su manera cada quien lo hace, pero habremos de asumir nuestras propias responsabilidades. Sabemos que tenemos muchos defectos, pero eso no puede impedirnos para que podamos nosotros hacer el intento de servir a los demás de la manera que podamos, desde luego. Pero eso sí, el servicio tiene que ser sincero. Eso es en cuanto a este párrafo, a esta respuesta que se da aquí. Yo agrego todo esto para que tengamos idea acerca de lo que representa hacer una labor de esta naturaleza por el servicio hacia los demás, por supuesto. Y por supuesto, dejar de pensar en la obra y dejar de pensar en uno mismo. No podemos asociar la obra con nuestra personalidad. Debemos despersonalizarnos y despersonalizar todo el trabajo que se hace en favor de la humanidad. Por supuesto que podemos equivocarnos, pero así a través de las equivocaciones, pues vamos aprendiendo finalmente. Y dice, y son muchos los que lo siguen, o sea, este sendero. Tengo la obligación de contestaros la verdad. En Europa hay en total, una media docena de entre un número mayor de ramas, ¿sí? Pues no es fácil, desde luego. No es fácil comprometerse, aunque se quiera, aunque se tenga el deseo. Que, por supuesto que quien se compromete eh, y puede hacerlo, desde luego, es en una medida pues muy limitada. No todos tenemos la posibilidad, aunque quisiéramos hacerlo, no nos es posible porque tenemos compromisos familiares, compromisos laborales, etcétera, etcétera. Y no es fácil, desde luego, eh, el poder hacer una labor de esta naturaleza porque estamos atrapados por nuestro karma y debemos cumplir con nuestro karma, fundamentalmente. Desde luego que si ya estamos en, en posibilidades de servir en cierta medida, pues debemos hacerlo, como dije yo, de una manera sincera,
Vamos a cometer errores, por supuesto, pero es parte del aprendizaje. No se puede aprender todo al momento. Sobre todo, no me refiero al conocimiento, que es parte importante, porque es el medio a través del cual vamos a acceder a al entendimiento de todo este programa que tiene la Sociedad Teosófica y, desde luego, la teosofía, ¿no? En general. Entonces, eh, son muy pocos. Incluso ya ven que, aunque todavía estamos muy lejos de esa consideración, de esa posibilidad, pero la dedicatoria en el libro de La voz del silencio, se dice claramente que va dirigido a los pocos, ¿sí? Porque así es. ¿Y por qué pocos? Porque definitivamente no todos podemos hacer lo que quisiéramos. ¿Quién no quisiera ya tener un una posibilidad de ser ocultista, aunque sea principiante? Y cuando digo ocultista, me refiero a que ya hemos desarrollado el poder de amar, el poder de habernos emancipado mayormente del egoísmo y del orgullo. Eso es acercarse a ser un estudiante serio de ocultismo. Así que eh, no todos estamos en posibilidad. Estamos empezando, digamos que estamos dando los primeros pasos en este conocimiento, pero aquí estamos, intentándolo. Y entre mayor sinceridad y decisión, poder de voluntad al servicio de esta causa haya, pues será mejor. Así que continuamos. La pregunta es, ¿no es cierto que la sociedad teosófica posee un gran capital o dotación propia? Y la respuesta es falso, porque ninguno lo tiene. Y ahora que el derecho de entrada de 1 libra y el pequeño tributo anual han sido suprimidos, no sabemos si el personal que vive en el centro general de la India se morirá de hambre. ¿Sí? Vean ustedes esta respuesta tan contundente, ¿no? Y desde luego, hoy en día hay secciones nacionales o hay logias dentro de una sección nacional que tiene miembros que tienen la posibilidad de aportar económicamente. Y hay logias y centros de estudio que requieren de la ayuda de los demás para poder apoyar a hermanos que no tienen la posibilidad de sufragar los gastos que implica el ser miembro de la Sociedad Teosófica, que es una cuota verdaderamente simbólica, eh, comparado con el gran eh, acervo o el gran beneficio que puede recibirse en función del conocimiento y de la posibilidad de que podamos tener la oportunidad de poner en práctica eso que estamos aprendiendo y tratando de comprender lo mejor posible. Entonces, eh, en aquellos tiempos y como ahora, pues hay quienes no pueden. Yo he conocido casos de logias que han desaparecido porque sus miembros, por alguna razón, ya no tienen la posibilidad de seguir eh, aportando la, la cuota anual y, y pues desaparecen, han desaparecido por esa causa y por otras también, ¿no? Pero fundamentalmente cuando ocurre por falta de dinero, pues es muy triste esto. Sí, finalmente, ustedes conocen los 3 objetivos de la sociedad teosófica. En ninguno de los 3 objetivos se habla de enriquecerse o de tener un salario a cambio de servir a la sociedad teosófica, ¿sí? Entonces, desde luego que estas preguntas las formula la señora Blavatsky, pues para dar un panorama general acerca de de cómo a ella o a ellos, a los fundadores, los atacaron, pero
porque se pensaba que la sociedad teosófica era un negocio. Y si aún sabiéndolo, quienes calumniaron de esa manera y lo hicieron para perjudicar al movimiento, pues no lo lograron. Sí lograron hacer que la sociedad tuviera algunos tropiezos, algunas caídas y demás, pero aquí estamos, aquí seguimos desde hace 149 años como sociedad teosófica. Así que hay que valorar todo esto, hay que tomar conciencia de que es necesario que seamos solidarios, ¿sí? Eh, hay una cosa que debiéramos en algún momento determinado, todos los que somos estudiantes, pero que todavía no somos miembros de la sociedad teosófica, debiéramos asumir ese compromiso de hacernos miembros de la sociedad teosófica para que podamos contribuir de mejor manera a que continúe este esfuerzo, que no es el esfuerzo solamente de los que trabajamos o de los que asistimos a las reuniones. Están involucradas fuerzas de la naturaleza, están involucradas las energías de los maestros de sabiduría y bueno, pues este movimiento va a seguir. Como les dije, se acaban de cumplir 149 años de la fundación. He de decir que al parecer ninguna otra organización, por lo menos de este tipo, ha sobrevivido como una institución como lo ha hecho la Sociedad Teosófica. Y yo creo que es comprensible porque no fue fundado por la idea de Madame Blavatsky o del coronel Olcott o de alguien más. No, esto tiene el total y absoluto respaldo de los maestros de sabiduría. Así que, pues aquí estamos y aquí vamos a continuar seguramente por muchos años, por siglos, por supuesto, en el futuro. Bien, la pregunta es, entonces, ¿por qué no organizáis suscripciones? Entonces dice, no somos el ejército de salvación, no podemos mendigar. Si no lo hemos hecho jamás, ni hemos seguido nunca el ejemplo de las iglesias y sectas, entre comillas, que recurren a la cuestación, eh, lo que se remite ocasionalmente para sostener a la sociedad y las pequeñas cantidades que contribuyen algunos miembros celosos, son todas donaciones voluntarias. Entonces, eh, así se hace. Como les he comentado, hay personas, miembros de la sociedad, que hacen donaciones y no se, bueno, se han hecho algunas cosas para sostener el movimiento más allá del, del el cobro o la aportación, mejor dicho, de las cuotas. Y bueno, pues definitivamente no es, en algunas secciones por lo menos, en la mayoría yo creo, no se está con la capacidad financiera de decir tenemos eh, millones de dólares guardados ahí, ¿no? Y de ahí se les paga a los ponentes, a los conferencistas o al personal eh, que está encargado de dar mantenimiento a las instalaciones, a los lugares donde eh, ahora en menos medida, pero anteriormente pues que no teníamos esta posibilidad de los medios electrónicos para comunicarnos de cualquier parte del mundo a la misma hora, pues teníamos necesariamente que acudir a los centros físicos donde se dispensaba. Y todavía se sigue haciendo esta dispensación de los conocimientos teosóficos. Así que, desde luego, que esta parte es muy importante de que haya solidaridad hacia el movimiento que encabeza la sociedad teosófica. Bien. Luego dice, pero se habla de grandes sumas entregadas a Madame Blavatsky.
Se dijo hace unos 4 años que recibió 5,000 libras esterlinas, entregadas por un miembro joven y rico que fue a la India, y 10,000 libras esterlinas que dio otro caballero americano, rico y conocido, que formaba parte de la sociedad y murió en Europa hace 4 años. Decid a los que tal cosa os han contado que formulan o repiten una grosera falsedad. Jamás pidió Madame Blavatsky un solo penique a ninguno de esos dos caballeros, o lo recibió de ellos ni de nadie desde que se fundó la Sociedad Teosófica. Que cualquier ser humano trate de sostener esta calumnia, y le ha de ser más fácil probar que el Banco de Inglaterra está en quiebra que demostrar que dicha fundadora ha sacado dinero de la teosofía. Estas calumnias fueron inventadas por dos señoras pertenecientes a la aristocracia de Londres, e inmediatamente se descubrieron y refutaron. Son los cadáveres de los esqueletos de las invenciones que, después de haber sido sepultados en el mar del olvido, una vez más aparecen en la superficie de las aguas estancadas de la maledicencia. Aquí vemos cómo eh, hemos estado hablando de estas calumnias, de estos infundios, para perjudicar a la señora Blavatsky, o, en términos generales, al movimiento teosófico. Cosa que la señora Blavatsky, el coronel Olcott, el señor George siempre se encargaron de desmentir y de desenmascarar a quienes perversamente estaban tratando de lastimar al movimiento y desde luego a los principales representantes del mismo. Bien, también oí hablar de varios legados importantes dejados a la Sociedad Teosófica. Uno de estos, 8,000 libras esterlinas aproximadamente, lo dejó un inglés excéntrico que ni siquiera pertenecía a la Sociedad Teosófica. El otro, 3,000 o 4,000 libras, fue dejado en testamento por un australiano miembro de la sociedad. ¿Es esto cierto? Del primero he oído hablar, y sé también que, dejado legalmente o no, jamás sacó la Sociedad Teosófica provecho alguno de él, ni tuvieron los fundadores conocimiento oficial del mismo, porque como entonces no estaba nuestra sociedad legalmente constituida y por lo tanto no gozaba de existencia legal, la autoridad judicial no tomó en consideración, según nos dijeron, el tal legado, y devolvió la cantidad a los herederos. Esto en cuanto se refiere al primero. Respecto al segundo, es perfectamente cierto. El testador era uno de nuestros miembros más adictos y dejó todo cuanto poseía a la sociedad. Pero cuando el presidente, el coronel Olcott, empezó a estudiar este asunto, vio que el testador tenía hijos a quienes había desheredado por algunas cuestiones de familia. En consecuencia, reunió un consejo y se acordó que rehusaría el legado y sería entregado el dinero a los herederos legales. Indigna del nombre que lleva sería la Sociedad Teosófica si se aprovechase del dinero que pertenece a los demás, si no legalmente, virtualmente al menos, según los principios teosóficos. Vean ustedes la grandeza de esta respuesta eh, que en su momento dieron los fundadores a estos eh, intentos de desacreditar a, de desacreditarlos a ellos, ¿no? Entonces, pues sirva como un ejemplo para todos nosotros acerca de la calidad moral que tuvieron eh, el coronel Olcott, la señora Blavatsky, el señor George y otros que estuvieron cerca de ellos también, por supuesto, atestiguando y apoyando todas las decisiones que ellos tomaban en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, aquí cabe hacer mención que también eh, se atentaría contra el primer objetivo de la sociedad teosófica, que es el de la fraternidad. Entonces,
apegado a ese principio, a ese objetivo, pues entonces eh, creo que hicieron lo correcto, fundamentalmente, para no quedarse con un dinero que sí hacía falta a los herederos y que verdaderamente lo necesitaban. Entonces, esta es una muestra de, del- la fortaleza moral que mayormente tiene la sociedad teosófica. Por supuesto que ha habido personas que han defraudado estos principios. Somos seres humanos que cometemos errores y ha habido, pues diremos, latrocinios en algunos casos de personas que están totalmente bajo el poder de del egoísmo y de la materia, en este caso, ¿no? Pero en términos generales, la sociedad teosófica continúa, sigue firme, porque mayormente sus dirigentes han actuado correctamente en función de la honestidad y del manejo de los bienes materiales que ha llegado a poseer la sociedad teosófica. Repito, por supuesto que ha habido casos en que ha habido equivocaciones de parte de hermanos que tienen a su cargo la dirección de la sociedad teosófica en algunas secciones nacionales o en alguna logia y que pues defraudan o se defraudan a sí mismos, ¿no? Con este tipo de actitudes que les degrada, por supuesto, moralmente. Bien, continuamos. En fin, hay un rajá de la India, y esto lo digo basándome en la autoridad de vuestro propio periódico, el Theosophist, que hizo donación de 25,000 rupias a la sociedad. ¿No le disteis las gracias por su magnanimidad en el Theosophist de enero de 1888? Y la respuesta es, lo hicimos con estas palabras. Transmitimos las gracias de la convención a S.A. el Marajá por su generoso regalo prometido de 25,000 rupias a los fondos de la sociedad. Las gracias se enviaron a tiempo, pero aún sigue el dinero en estado de promesa y no ha llegado al centro general. Bien, vemos aquí cómo se dio una respuesta cabal ante tal pregunta, ¿no? Aclarando desde luego lo que acontecía realmente. Bien, la siguiente pregunta es, seguramente si el Maharaja hizo esta promesa y por ello recibió las gracias públicamente y por impreso, mantendrá su palabra. Puede que así lo haga, aunque la promesa tiene 18 meses de fecha. Hablo del presente y no del futuro. Claro, como, como se dice, ¿no? Cuando se tienen los pelos de la burra en la mano, pues entonces se puede hablar de algo real. Mientras no ocurra esto, todo queda en el aire. Y pues aquí no se hace mención si se llevó a cabo finalmente o no. Entonces, ¿cómo pensáis seguir adelante? Mientras cuente la sociedad teosófica con unos cuantos miembros leales, dispuestos a trabajar por ella sin recompensa ni agradecimiento alguno, mientras unos pocos teósofos sinceros la sostengan con donativos periódicos, vivirá y nada podrá destruirla. Y por supuesto que ese es el caso que hoy vivimos en día. Hay personas generosas que son miembros de la sociedad y que han aportado de su dinero para continuar sosteniendo este movimiento. Por eso es tan importante que haya más miembros, porque pues aunque tenemos la generosidad de algunas personas, de algunos hermanos miembros, pues no debemos contentarnos, ni debemos hacer como que no escuchamos y no nos damos cuenta de que la sociedad teosófica
requiere de dinero, porque estamos en un plano de materia para poder continuar con el trabajo, desde luego. Y bueno, pues siempre he de reconocer y agradecer a quienes eh, participan en nuestras sesiones, desde luego, porque también son una motivación para nosotros, desde luego, y también reconocer a quienes se han hecho miembros y que continúan como tales, y aquí estamos juntos, unos como simpatizantes, otros como miembros, otros como dirigentes, pero estamos aquí luchando por seguir adelante, por tratar de eh, replicar, aunque sea lejanamente, lo que hicieron los fundadores de la Sociedad Teosófica. He oído hablar a muchos teósofos del poder invisible de la sociedad, de ciertos Mahatmas, mencionados también en las obras de Mr. Sinnett, quienes, según se dice, han fundado la sociedad, la vigilan y protegen. Podéis reíros, pero así es. Entonces, para quienes eh, no tienen, eh, digamos, eh, como parte de su vida la predilección del estudio teosófico, pues podrán decir muchas cosas acerca de que nosotros creemos en la existencia de los maestros, pero eso no impedirá que la sociedad teosófica continúe con su trabajo, desde luego. ¿Sí? Bien, eh, voy a leerles lo que dice el maestro M en una pequeña carta que le envía al señor Cine. Toca otros asuntos, pero lo fundamental es de que eh, eh, se resalta la figura de la señora Blavatsky de una manera contundente. De carta número 97 del maestro M para AP Cinet, recibida en Londres, y dice: las masas están constituidas por gente común, entre comillas, que es muy diferente de aquellos que se han distinguido. No han sido abandonados tus métodos, solamente se buscó mostrar un movimiento del camino cíclico, del cambio cíclico, al que sin duda también tú has ayudado. ¿Qué? ¿No eres un hombre de mundo lo suficiente como para aguantar los pequeños defectos de los jóvenes discípulos? También ellos ayudan a su manera y grandemente. También en ti está escondido un poder para ayudar desde tu lado, porque la pobre sociedad aún necesitará todo lo que pueda obtener. Es bueno que hayas visto el trabajo de la noble mujer, es decir, la señora Blavatsky, que lo ha dejado todo por la causa. Aparecerán otros medios y momentos para que la ayudes, ya que tú eres un testigo único que conoce muy bien los hechos que serán objetados por los traidores. Nosotros no podemos alterar el karma, mi buen amigo. Si no fuera así, ya habríamos levantado la nube que actualmente está en tu sendero. Pero en esos asuntos materiales hacemos todo lo que se puede. Ninguna oscuridad puede permanecer para siempre. Ten fe y esperanza y nosotros podremos dispersarla. No quedan muchos fieles al programa original y a ti se te ha enseñado mucho y tienes mucho que es y será útil. Entonces, todos los que recibimos este conocimiento de una forma u otra, hemos asumido un compromiso, ya sea de manera consciente o de manera inconsciente, pero el hecho de acceder a estos conocimientos que fueron otorgados por los maestros a través de la señora Blavatsky y otros teósofos que le siguieron, es verdaderamente una, una herencia que nosotros debemos valorar. Valorar el esfuerzo de ellos, valorar el trabajo y desde luego lo que están haciendo los maestros por la sociedad teosófica
y por la humanidad. Ahora les voy a leer la opinión de que después de que murió, hizo el autor Colin Wilson, solicitó una vez, dice, a Humphreys que contribuyera con un artículo sobre HPV en el nuevo volumen que compilaba. Por ello, Humphreys escribió: qué mujer mal comprendida, vituperada y abusada, y aún así tan brillante, culta y con una mente profundamente erudita, el mismo espíritu de la generosidad, una mujer de conversación directa y acción, negándose a hablar con las modalidades piadosas y sin sentido que pronunciamos según las costumbres sociales de las buenas maneras, pero ofreciendo la verdad para todos los que la quisieran. Ella siempre era neutral o la misma para todos. Ella tenía una gran número de amigos que morirían por ella y enemigos que de haber podido la habrían matado. Aquellos poderosos ojos azules podían ver en el carácter de cada hombre y mujer que se le acercaba y hasta advertir quién la traicionaría luego. Ella ayudaba con sus magros fondos y siempre estaba pobre a todos los que tenían necesidades, aun cuando sabía en ese momento que planeaban desvirtuar la causa a la que ella había entregado su vida en servicio. Como oradora era magnética, jamás daba conferencias, pero hablaba y los que la escuchaban no podían pensar en nada más. En 1920, cuando llegué al movimiento, conocí un número de personas que la habían conocido bien y todos coincidían en lo mismo, que después de haberla encontrado, nada era otra vez igual. Esa era Madame Blavatsky, que recibió un sinnúmero de calumnias, que fue atacada sin piedad, pensando que era un ser humano que se aprovechaba de los demás, quitándoles su dinero y todo lo demás que ya hemos comentado aquí. Así que honor a quien honor merece. Los fundadores deben estar en nuestra mente y en nuestros corazones con un reconocimiento pleno a la gran labor y al gran legado que nos dejaron. Eso es todo para que nosotros podamos reflexionar acerca del gran trabajo que hicieron estos seres, grandes seres humanos. Adelante, Connie. Yo. Buenas noches a todos. Bueno, con respecto a Madame Blavatsky, pues honor a quien honor merece. Fue una mujer incomprendida, fue una mujer calumniada, fue una mártir, esa es la palabra. Mm, para abreviar y ponerlo todo, dijéramos todo junto, pues fue una mártir del siglo XIX. 19. Entonces, pues no tenemos que agradecer, sino mucho más que eso, algo que no se puede decir con palabras y que, bueno, gracias a ella tenemos estos grupos de estudio. Sí, muchas gracias y gracias a los hermanos que hacen posible estos trabajos. Gracias, Enrique. Gracias, Caro. Gracias a ti, Connie. Gracias. Efectivamente, la gratitud no es verbal, la gratitud es con hechos, con acciones reales, tangibles, por supuesto. Gracias, Connie. Juan Carlos, ¿sigue? Sí, bueno, realmente fue una mujer ejemplar que nos ha dejado tantos conocimientos, fundó la Sociedad Teosófica y realmente es un ejemplo para todos nosotros. En mi caso, digamos, yo he conocido estas enseñanzas hace poco y realmente lamento no haberlo conocido mucho antes
Sin embargo, pienso que seguramente en una próxima encarnación los conoceré más temprano y daré todas mis energías por la sociedad. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Todo a su debido tiempo, todo aparece cuando debe aparecer de acuerdo a nuestro propio karma. Así que enhorabuena y qué bueno que pienses así, porque efectivamente, seguramente que en una próxima encarnación se presentará la oportunidad mucho más tempranamente. Así que enhorabuena y adelante. Entonces, con esto damos por concluida la sesión de hoy, agradeciéndoles como siempre su presencia, su atención y su participación, pero sobre todo su paciencia. Muchas gracias